Nunca imaginé que una cena familiar en el prestigioso Hotel Carlton terminaría con mi suegra exigiendo que entregara el collar de esmeraldas de mi abuela para su custodia segura, mientras todos observaban en un silencio atónito. Mucho menos podía haber anticipado la expresión de absoluta conmoción en el rostro perfectamente maquillado de Eleanor Whitmore. Cuando mi equipo de seguridad personal apareció en la mesa en menos de 90 segundos tras la activación discreta de mi botón de pánico. Pero ese momento, una confrontación cristalina que rompió años de manipulación y control, se convirtió en el catalizador que no solo recuperó mi herencia, sino que me transformó de una nuera complaciente en la CEO que revolucionaría el negocio centenario de mi familia. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo extra especial reservado para ti. Sofía, querida, he estado pensando, dijo Eleanor Whitmore, esperando estratégicamente hasta que el camarero sirvió el plato principal en el exclusivo comedor privado del Carlton. 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, mi esposo Daniel, su padre Charles, sus 2 hermanas. Con sus esposos, todos miembros de la élite de la familia Whitmore de Filadelfia, reunidos para celebrar el 75 cumpleaños de Charles. Esa pieza de esmeralda que llevas puesta, continuó Eleanor, su voz suave como la miel pero afilada como una navaja, realmente es más adecuada para ocasiones especiales, no para cenas familiares. Creo que es hora de que me permitas guardarla en la bóveda de la colección Whitmore, donde pertenece. El collar en cuestión, 5 magníficas esmeraldas colombianas engastadas en platino con detalles de diamantes, había sido la posesión más preciada de mi abuela, Isabel Torres. Como fundadora de Torres Enterprises, una modesta empresa de importación que convirtió en una compañía de comercio internacional, mi abuela había comprado la pieza con sus primeras ganancias significativas. Lo usó en cada trato comercial importante desde entonces, llamándolo su piedra de fuerza. Antes de morir, me lo colocó alrededor del cuello, susurrando, recuerda quién eres, Sofía. Nunca dejes que nadie apague tu luz. Daniel se movió incómodo a mi lado, evitando mi mirada. Madre tiene razón, Sophie. Ese collar es muy valioso. La bóveda familiar tiene mejor seguridad que nuestra caja fuerte en casa. Cuidadoso condicionamiento de 3 años como esposa Whitmore casi me hizo alcanzar el broche antes de que procesara completamente lo que estaba ocurriendo. Eleanor había estado reclamando pedazos de mi identidad desde el día en que Daniel y yo anunciamos nuestro compromiso, mi carrera en Torres Enterprises. Una esposa Whitmore tiene obligaciones caritativas, no un trabajo, mi guardarropa vibrante. Esos colores son demasiado étnicos para los círculos sociales Whitmore, incluso mi círculo de amistades, esos asociados de negocios. No son conexiones apropiadas para tu nueva posición. Pero las esmeraldas de mi abuela eran diferentes. No eran solo joyas, eran mi herencia, mi identidad, el recordatorio físico de la mujer fuerte e independiente que me crió tras la muerte de mis padres. El collar no es propiedad de los Whitmore, Eleanor, dije en voz baja, mis dedos tocando instintivamente la esmeralda central. Pertenece a la familia Torres. La sonrisa de Eleanor permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron. Sofía, querida, entiendo que tienes apegos sentimentales, pero al casarte con Daniel, te convertiste en una Whitmore. Todo lo que trajiste a este matrimonio pasó a formar parte del legado Whitmore. Charles asintió con aire sabio. Tradición familiar, Sofía. Todas las piezas valiosas están catalogadas y protegidas en nuestra colección. Ha sido así por generaciones. Miré a Daniel, esperando que defendiera mi derecho a mi propia herencia. Su respuesta aplastó cualquier ilusión que quedara de nuestra alianza. Sophie, por favor, no hagas esto difícil, susurró. Es solo un collar. Madre lo cuidará excelentemente. ¿Solo un collar? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera filtrarlas con mi habitual moderación Whitmore. Esta es la herencia de mi abuela, la mujer que construyó la empresa, que financió el primer gran éxito de tu fondo de capital de riesgo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. La familia Whitmore no estaba acostumbrada a la confrontación directa, especialmente no en público, por exclusivo que fuera el lugar. Los desacuerdos se manejaban con manipulación sutil, maniobras pasivo-agresivas y presión detrás de escena, nunca con oposición abierta. Eleanor se recuperó primero, su voz bajando a un susurro preocupado. Estoy preocupada por ti, Sofía.
Estos arrebatos emocionales han ido en aumento últimamente. Daniel mencionó que has estado haciendo cambios no autorizados en Torres Enterprises desde que asumiste como CEO figurativa. Entendiendo de repente por qué varias de mis decisiones comerciales recientes habían sido misteriosamente revertidas. No soy una figura, Eleanor. Soy la accionista mayoritaria y directora ejecutiva. Por supuesto, querida. Eleanor dio una palmadita en mi mano de manera condescendiente, pero todos sabemos que Daniel y Charles han estado guiando las decisiones importantes. La empresa de tu abuela necesitaba una gestión Whitmore adecuada para prosperar en el mercado actual. La hermana de Daniel, Victoria, asintió con simpatía. Sophie, solo intentamos ayudarte a integrar tus activos familiares correctamente. El collar estará perfectamente seguro en la bóveda y disponible cuando sea apropiado, añadió Eleanor, para ocasiones Whitmore adecuadas. En ese momento, vi con perfecta claridad el patrón que se había desarrollado desde el día de mi boda. La familia Whitmore no solo estaba controlando mi presente, estaban borrando sistemáticamente mi pasado y reformando mi futuro. Cada solicitud razonable, cada sugerencia útil, había sido otro paso para separarme de mi identidad, mi herencia y, en última instancia, mi poder. Pensé en la oficina de mi abuela en la sede de Torres Enterprises, una vez llena de arte vibrante de nuestra herencia mexicana, ahora redecorada en los tonos beige y gris que Eleanor consideraba más profesionales. Recordé las recetas familiares que Isabel había preservado durante generaciones, ahora consideradas demasiado picantes para las reuniones Whitmore. Recordé mi eliminación gradual de las decisiones operativas en la empresa que mi abuela había construido, justificada como una forma de aliviar mi carga. Lo más doloroso fue reconocer cómo había participado en mi propio borrado, comprometiéndome para mantenerla, adaptándome a los estándares Whitmore, interpretando el control como cuidado. La esmeralda en mi garganta de repente se sintió cálida contra mi piel, como si mi abuela estuviera intentando despertarme de un trance de 3 años. Sofía, la voz de Eleanor se agudizó, estoy esperando el collar, por favor. Su mano extendida, adornada con los diamantes de la familia Whitmore, parecía representar todo lo que había estado ocurriendo, la expectativa de obediencia, la suposición de autoridad, la creencia de que sus deseos superaban automáticamente mis límites. Bajo la mesa, mi mano se movió hacia el brazalete personalizado que siempre llevaba, un regalo que me había dado a mí misma tras convertirme en CEO de Torres Enterprises. Para la mayoría de los observadores, parecía un elegante brazalete de platino que complementaba perfectamente el collar de esmeraldas. Solo yo sabía que contenía un botón de pánico discreto conectado directamente con mi equipo de seguridad personal, una precaución que mi abuela había insistido para todos los ejecutivos de Torres que a menudo viajaban con mercancías valiosas. Nunca lo había activado antes, estaba destinado a emergencias reales, intentos de secuestro, amenazas físicas, situaciones peligrosas. Pero mientras miraba a la familia Whitmore observándome expectante, esperando mi rendición, reconocí este momento por lo que era, una emergencia de identidad, un robo en curso, una violación de límites que, si se permitía, establecería un precedente para una capitulación total. Mi dedo presionó el botón oculto 2 veces, nuestro código para una situación no violenta que requería presencia inmediata. No entregaré mi collar, Eleanor, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. No hoy, ni nunca. El rostro de Charles Whitmore se enrojeció de ira. Escucha, jovencita. Sofía, interrumpió Daniel, su voz baja y urgente, estás avergonzando a la familia. Solo entrega el collar y podemos discutir esto en privado más tarde. No hay nada que discutir, respondí. Las esmeraldas se quedan conmigo. La compostura de Eleanor se resquebrajó ligeramente, la fachada de suegra preocupada dando paso al acero debajo. He intentado ser paciente con tus diferencias culturales, Sofía, pero esta actitud desafiante es inaceptable. Daniel, dile a tu esposa que cumpla de inmediato. Antes de que Daniel pudiera responder, la puerta del comedor privado se abrió y 3 personas entraron, 2 hombres y una mujer, todos con trajes impecables. Carmen López, mi jefa de seguridad, quien una vez había servido como guardaespaldas personal de mi abuela, se acercó a nuestra mesa con eficiencia profesional. Señora Torres Whitmore, dijo formalmente, ¿activó su alerta? ¿Está todo bien? La expresión de absoluta confusión en los rostros de los Whitmore podría haber sido cómica en otras circunstancias. Los equipos de seguridad no formaban parte de su mundo de fiestas en jardines y galas benéficas.
En su entorno de la élite de Filadelfia, los enfrentamientos se resolvían a través de abogados y maniobras sociales, no con intervención directa. Estas personas deben irse de inmediato, balbuceó Charles. Esta es una cena familiar privada. Carmen ni siquiera lo miró, manteniendo su enfoque completamente en mí. Señora, sus instrucciones. Me puse de pie lentamente, consciente de repente de que este momento representaba una elección fundamental sobre la dirección de mi vida. El camino de menor resistencia, entregar el collar, disculparme por el malentendido, despedir a mi equipo de seguridad, restauraría una paz superficial. El otro camino llevaba a un territorio desconocido, probablemente conflicto, pero también hacia la recuperación de mi identidad. La voz de mi abuela parecía susurrar en mi memoria: tu fuerza no está en evitar el enfrentamiento, Sofía. Está en elegir qué batallas realmente importan. Gracias por responder, Carmen, dije con calma. Ha habido un intento de coaccionarme para que entregue mi propiedad personal. Me voy ahora y agradecería a tu escolta. No puedes hablar en serio. Daniel también se puso de pie, su voz incrédula. ¿Llamar a seguridad contra tu propia familia por unas joyas? No se trata de joyas, Daniel, respondí, finalmente viendo nuestra relación con total claridad. Se trata de límites, respeto y reconocer que no dejé de existir como individuo cuando me convertí en una Whitmore. Eleanor había recuperado su compostura, cambiando de táctica con facilidad practicada. Sofía, querida, estás claramente abrumada. Tal vez necesitas descansar. Podemos discutir esto mañana cuando estés pensando más racionalmente. Ese tono condescendiente, la implicación de que cualquier resistencia a las demandas Whitmore debía indicar inestabilidad emocional en lugar de límites legítimos, había funcionado innumerables veces antes. Me había hecho cuestionar mi propio juicio, ajustar mis propios estándares, dudar de mis propias percepciones. Ya no. Lo que necesito, Eleanor, es que tú y todos los demás entiendan que mi herencia no es tuya para coleccionar, mi empresa no es tuya para controlar, y mi identidad no es tuya para borrar. Desabroché las esmeraldas de mi abuela y las sostuve en mi palma por un momento, sintiendo su peso y significado. Luego las aseguré alrededor de mi cuello nuevamente, un acto deliberado de recuperación de lo que siempre había sido mío. Nos vamos, le dije a Carmen, luego me volví hacia la mesa. Daniel, tendremos que hablar, pero no esta noche, y no en los términos de los Whitmore. Mientras mi equipo de seguridad me escoltaba fuera del comedor privado, pasando por el sorprendido Maitre y los curiosos comensales, sentí una curiosa ligereza a pesar de la incertidumbre que se avecinaba. Por primera vez en 3 años, estaba tomando una decisión completamente como Sofía Torres, no como la señora Daniel Whitmore. Las esmeraldas en mi garganta parecían pulsar con una energía renovada, no solo como joyas, sino como un símbolo de poder recuperado, de límites establecidos, de la mujer que mi abuela me había criado para ser. Afuera, en el fresco aire nocturno, Carmen abrió la puerta del coche. ¿A dónde, señorita Torres? La pregunta tenía más significado del que mi jefa de seguridad podría imaginar. ¿A dónde va uno después de liberarse de esposas doradas? ¿Qué destino sigue a la decisión de reclamar tu identidad? A la sede de Torres Enterprises, respondí sin dudar. Es hora de que eche un vistazo más de cerca a lo que ha estado pasando en mi empresa. El camino por delante era incierto, probablemente difícil, pero al alejarnos del Carlton, una cosa quedó cristalina: ya no permitiría que nadie, ni siquiera la poderosa familia Whitmore, apagara mi luz. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. La sede de Torres Enterprises contrastaba marcadamente con las oficinas de la familia Whitmore. Mientras estas últimas ocupaban una histórica casa de piedra rojiza en el casco antiguo de Filadelfia, toda en paneles de caoba y retratos de patriarcas de rostro severo, el edificio de Torres se alzaba con 22 pisos de vidrio y acero en el revitalizado distrito del Paseo Marítimo. Mi abuela había encargado el edificio hace 15 años, insistiendo en materiales sostenibles, tecnología de punta y espacios llenos de luz natural. Bienvenida de nuevo, señorita Torres, dijo el guardia de seguridad nocturno, enderezándose mientras me acercaba al ascensor ejecutivo. Su uso de mi apellido de soltera no pasó desapercibido,
ni el hecho de que no parecía sorprendido por mi llegada inesperada a altas horas de la noche. ¿Habían estado los empleados leales de mi abuela esperando que regresara en algo más que en título? Mi suite ejecutiva en el último piso permanecía físicamente sin cambios desde que trabajé aquí a tiempo completo antes de mi matrimonio, antes de la gradual toma de control de los Whitmore, antes de que me reposicionaran como lo que Eleanor había llamado tan reveladoramente una CEO figurativa. El arte vibrante aún adornaba las paredes, el escritorio de vidrio aún enfrentaba la vista panorámica de la ciudad. El lema enmarcado de mi abuela aún colgaba junto a la puerta: el comercio no se trata solo de bienes, se trata de construir puentes entre mundos. Sin embargo, algo se sentía diferente. Pasé mis dedos por la superficie lisa del escritorio, notando una fina capa de polvo en las esquinas. Aunque mantenía una oficina aquí, mi tiempo real en el lugar había disminuido durante el último año, con más reuniones redirigidas a las oficinas de los Whitmore por conveniencia. Daniel había insistido en que tenía más sentido consolidar operaciones, presentándolo como eficiencia en lugar de lo que ahora reconocía como un movimiento calculado de poder. La computadora ejecutiva requiere su huella dactilar y contraseña, señorita Torres, me recordó Carmen, de pie profesionalmente cerca de la puerta mientras su equipo aseguraba el piso. ¿Desea privacidad para su revisión? Aprecié su perspicacia. Sí, gracias. Por favor, espera afuera, pero quédate cerca. Una vez sola, activé los protocolos de seguridad avanzados que mi abuela había instalado y me conecté al sistema de Torres Enterprises con mis credenciales ejecutivas. Lo que descubrí durante las siguientes 3 horas me dejó alternando entre una furia fría y una profunda decepción. El desmantelamiento sistemático de mi autoridad había sido ejecutado con una precisión notable. Se habían creado filtros de correo electrónico para redirigir ciertas comunicaciones a la cuenta de Daniel antes de que me llegaran. Los umbrales de decisión habían sido modificados para que las transacciones por encima de cierto valor, un umbral que se había reducido constantemente, requirieran la aprobación adicional de los asesores financieros, quienes, no por casualidad, formaban parte de Whitmore Holdings. Lo más inquietante eran las actas de reuniones de la junta directiva en las que supuestamente había asistido, durante momentos que recordaba claramente haber estado ocupada con obligaciones familiares de los Whitmore que Eleanor había considerado no negociables. Mi firma digital aparecía en documentos que nunca había visto, aprobando reorganizaciones que gradualmente trasladaban al personal clave de Torres a roles subsidiarios mientras instalaban a aliados de los Whitmore en posiciones de autoridad creciente. Oh, Isabel, susurré al recuerdo de mi abuela, tocando las esmeraldas en mi garganta, he dejado que desmantelen todo lo que construiste. Pero a medida que el shock inicial se desvanecía, otra emoción lo reemplazó: determinación. La toma de control de los Whitmore, por avanzada que estuviera, no estaba completa. Como accionista mayoritaria, aún mantenía la autoridad legal suprema. La pregunta era si tenía el coraje para usarla y si podía navegar por las consecuencias personales que inevitablemente seguirían. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Carmen entró, su habitual actitud profesional suavizada ligeramente por la preocupación. Señorita Torres, es casi medianoche. Su esposo ha llamado a su teléfono personal 17 veces. El sistema de seguridad de la casa muestra varios autos en su residencia, incluidos los registrados a nombre de sus suegros. Los Whitmore estaban reuniendo sus fuerzas, entonces. No era sorprendente, no permitirían que su cuidadosamente orquestada adquisición de Torres Enterprises se viera interrumpida sin resistencia. Gracias, Carmen. No regresaré a la finca Whitmore esta noche. Ella asintió, sin sorprenderse. Me he tomado la libertad de asegurar alojamiento en el Warwick. No está afiliado ni con Torres ni con Whitmore Holdings, y sus protocolos de seguridad son eficientes. La suite presidencial ha sido preparada. Sonreí ante su eficiencia, recordando nuevamente cómo mi abuela había valorado la competencia por encima de todo en su organización. ¿Anticipaste que esto podría pasar? La máscara profesional de Carmen se deslizó ligeramente. Señorita Torres, su abuela me hizo prometer que velaría por usted. He estado preocupada por los acontecimientos del último año. ¿Por qué no dijiste nada? No era mi lugar intervenir en su matrimonio. Pero he mantenido registros y planes de contingencia, como Isabel habría esperado.
Su abuela construyó más salvaguardas en la empresa de lo que los Whitmore saben. Ella creía que los negocios, como la vida, deberían incluir preparación para el buen tiempo y las tormentas. Por primera vez desde la confrontación en la cena, sentí una chispa de esperanza. Isabel Torres no había construido un imperio comercial internacional siendo ingenua sobre las dinámicas de poder. Si había anticipado amenazas potenciales a su legado, tal vez me había dejado más herramientas de las que yo sabía. Carmen, ¿quién tiene acceso actualmente a los archivos privados de mi abuela, los que guardaba en el servidor seguro? Solo usted, señorita Torres. Ese sistema requiere confirmación biométrica que no puede ser delegada ni anulada. El señor Whitmore ha solicitado acceso varias veces, pero nuestro equipo de seguridad ha mantenido los protocolos establecidos por la señora Isabel. Otra pequeña victoria, y tal vez una significativa. Mi abuela había sido meticulosa con la documentación, manteniendo registros detallados de cada decisión comercial importante, incluyendo su razonamiento y evidencia de apoyo. Necesitaré acceso a esos archivos de inmediato, y requeriré la presencia de nuestro equipo legal a primera hora de la mañana. Mi mente ya estaba corriendo, formulando la estrategia que necesitaría para recuperar el control de mi empresa y, por extensión, de mi vida. ¿Estarán listos, señorita Torres? La mayoría de ellos han permanecido leales a la visión de Torres, incluso durante el periodo de transición. Asentí, agradecida por esta información, pero perturbada por sus implicaciones. ¿Cuántos empleados habían visto cómo cedía gradualmente el legado de mi abuela mientras mantenían una lealtad silenciosa a su visión? La vergüenza de esa realización dolió, pero la aparté. La autocrítica no me ayudaría a avanzar. Mientras nos preparábamos para partir hacia el Warwick, mi teléfono sonó nuevamente, la 23ª llamada de Daniel esa noche. Esta vez, respondí, poniéndolo en altavoz. Sofía, este comportamiento infantil debe terminar ahora, dijo, su voz con el tono autoritario que usaba en las reuniones de la Junta. La familia está extremadamente preocupada. Tu madre tuvo que tomar un sedante. Regresarás a casa de inmediato, te disculparás por este espectáculo vergonzoso, y discutiremos esta situación como adultos. Hace 3 años, ese tono me habría hecho capitular de inmediato, desesperada por hacer las paces, por ser la esposa razonable y complaciente que los Whitmore habían moldeado. Ahora sonaba como lo que realmente era, un intento de reafirmar el control a través de una combinación de órdenes, culpa y la implicación de que mi independencia equivalía a inmadurez. Daniel, no regresaré a casa esta noche, ni posiblemente nunca. He descubierto información muy inquietante sobre cómo tú y tu familia han estado manipulando mi empresa. Mi equipo legal se pondrá en contacto mañana. Su voz cambió instantáneamente, el mando reemplazado por una razón herida. Sophie, cariño, estás claramente abrumada. Cualquier cosa que creas que encontraste, estoy seguro de que hay una explicación simple. Solo hemos estado ayudando a gestionar las cosas mientras te adaptabas a la vida familiar. Vuelve a casa, descansa, y podemos revisar cualquier preocupación que tengas por la mañana. El patrón era tan obvio ahora que había salido de él, la oscilación entre dominación y paternalismo, el mensaje constante de que mis percepciones no eran confiables, que mis preocupaciones no eran válidas, que cualquier resistencia indicaba inestabilidad emocional en lugar de límites legítimos. El tiempo para esas tácticas ha pasado. He visto las actas de reuniones falsificadas, las comunicaciones redirigidas, la transferencia sistemática de autoridad. Lo que aún no he determinado es si tus acciones constituyen fraude, incumplimiento de deber fiduciario, o ambos. Eso lo decidirán los abogados. El silencio se extendió por varios segundos antes de que su voz regresara, toda pretensión de preocupación reemplazada por un cálculo frío. Estás cometiendo un grave error, Sofía. La familia Whitmore tiene relaciones en toda esta ciudad que se remontan a generaciones. Ningún bufete de abogados arriesgará enfrentarse a nosotros. Ningún banco extenderá crédito contra nuestra recomendación. Ningún círculo social te dará la bienvenida. ¿Realmente vale tu orgullo sacrificar todo lo que hemos construido juntos? No hemos construido nada juntos, Daniel. Tú y tu familia han estado desmantelando sistemáticamente lo que mi abuela construyó mientras me condicionaban para creer que era por mi propio bien.
El collar de esmeraldas fue solo la pieza final que necesitaban para completar la colección. Toqué las piedras en mi garganta, extrayendo fuerza de su presencia sólida. Pero calcularon mal. En lugar de quebrarme, me despertaron. Esto no ha terminado, dijo, su voz dura. Ni por asomo. En eso estamos completamente de acuerdo. Terminé la llamada y me volví hacia Carmen. Deberíamos movernos rápido. Los Whitmore no perderán tiempo. Mientras tomábamos el ascensor ejecutivo hacia el garaje, sentí una extraña mezcla de emociones, miedo por el conflicto que se avecinaba, arrepentimiento por los años de rendición gradual, pero, sorprendentemente, una creciente emoción. Por primera vez desde la muerte de mi abuela, estaba habitando plenamente mi rol como heredera de su legado, no solo de su empresa, sino de su coraje. El auto seguro se deslizó por las calles casi vacías de Filadelfia hacia el Warwick. A través de las ventanas tintadas, observé la ciudad que mi abuela había adoptado como su segundo hogar después de emigrar de México hace 50 años. Había llegado con nada más que determinación e inteligencia, construyendo conexiones y oportunidades donde otros solo veían barreras. Tu herencia no es el dinero ni siquiera la empresa, me había dicho una vez. Es el conocimiento de que puedes empezar de nuevo, que puedes reconstruir desde nada más que tu propia fuerza. Nadie puede quitarte eso a menos que lo entregues voluntariamente. Casi lo había entregado, no de una vez en un momento dramático, sino gradualmente, compromiso tras compromiso, adaptación tras adaptación, cada pequeña concesión pareciendo razonable en aislamiento hasta que me encontré viviendo dentro de una jaula dorada diseñada por los Whitmore. Las esmeraldas en mi garganta capturaron las luces de la calle que pasaban, arrojando reflejos verdes en el interior del auto. Habían sido las piedras de fuerza de mi abuela, y ahora se estaban convirtiendo en las mías, no por su valor monetario, sino por lo que representaban, el coraje para construir algo significativo, la fuerza para protegerlo, y la sabiduría para reconocer cuando pelear era más importante que acomodarse. Cuando la entrada lateral discreta del Warwick apareció a la vista, hice una promesa silenciosa a mi abuela y a mí misma. El camino por delante podría ser difícil, posiblemente incluso peligroso, pero reclamaría no solo su legado empresarial, sino el legado de independencia e integridad que era mi verdadera herencia, una herencia mucho más valiosa que cualquier joya, sin importar cuántas esmeraldas contuviera. El amanecer rompió sobre Filadelfia mientras estaba en las ventanas panorámicas de la suite presidencial del Warwick, observando cómo la ciudad cobraba vida. Había dormido poco, pasando la mayor parte de la noche revisando el tesoro encontrado en los archivos seguros de mi abuela. Isabel Torres había preparado para tormentas, incluyendo la posibilidad de que su amada empresa enfrentara amenazas internas. Sofía había escrito en una carta privada fechada solo semanas antes de su muerte: los negocios, como la vida, atraen tanto a constructores como a tomadores. He observado a la familia Whitmore durante décadas. No construyen nada, solo adquieren lo que otros han creado. Temo que te vean como un puente hacia lo que he construido. Recuerda que los puentes pueden cruzarse en ambas direcciones, pero también pueden levantarse cuando sea necesario. Un suave golpe interrumpió mis reflexiones. Carmen entró con Laura Kim, la consejera general de Torres Enterprises, quien había llegado al hotel a las 5:30 de la mañana, luciendo notablemente compuesta para alguien convocado antes del amanecer. Señorita Torres, comenzó Laura, he revisado los documentos que envió. La situación es preocupante, pero no irreversible. Como accionista mayoritaria, su autoridad sigue siendo suprema a pesar de los cambios operativos que han ocurrido. En lenguaje sencillo, Laura. Ella sonrió ligeramente. Han estado marginándola sistemáticamente, pero no han logrado quitarle legalmente su poder. Sin embargo, claramente han estado sentando las bases para ese evento. ¿Y mi firma digital en documentos que nunca vi? La expresión de Laura se endureció. Eso constituye fraude. Particularmente preocupantes son las actas de reuniones de la Junta que muestran su presencia y aprobación en reuniones a las que nunca asistió. ¿Podemos probar que no estuve allí? Los protocolos de seguridad de su abuela incluían más salvaguardas de lo que los Whitmore sabían, intervino Carmen. Todas las reuniones de nivel ejecutivo están grabadas, con copias de respaldo almacenadas en servidores seguros no conectados al sistema principal.
Las marcas de tiempo y la evidencia visual contradicen directamente las actas oficiales. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante de Daniel. Los abogados de la familia estarán en Torres Enterprises a las 9 de la mañana para discutir una separación razonable de activos dado tu estado emocional actual. Por favor, compórtate profesionalmente. Mostré el mensaje a Laura, quien levantó una ceja. Están moviéndose rápido para asegurar su posición. Probablemente esperan abrumarte con presión legal antes de que puedas organizar una defensa. Entonces tendremos que movernos más rápido, respondí, sintiendo una oleada de claridad y propósito que no había experimentado en años. ¿Cuál es nuestro plan de acción inmediato? Laura delineó una estrategia de 3 frentes: asegurar todos los activos y puntos de acceso de la empresa de inmediato, documentar la evidencia de fraude y manipulación, y prepararse para batallas legales y de relaciones públicas. Los Whitmore ejercen una influencia significativa, pero no son intocables, particularmente si han cometido actividades fraudulentas. Para las 8:30 de la mañana, habíamos implementado la primera fase de nuestra contraofensiva. Usando mis credenciales biométricas, restablecimos todo el acceso ejecutivo a los sistemas de Torres. Congelamos las cuentas que mostraban patrones de transferencia sospechosos y despachamos equipos de seguridad confiables para asegurar nuestras 3 instalaciones principales. Yo personalmente llamé a 5 miembros clave de la junta que habían conocido a mi abuela, explicando brevemente la situación y solicitando su asistencia de emergencia en una reunión virtual de la junta a las 10 a.m. Señorita Torres, informó Carmen, vehículos Whitmore se acercan a la entrada principal. La seguridad confirma que Daniel Whitmore está acompañado por 2 individuos con maletines legales y su padre, Charles. Me enderecé, ajustando mi traje verde esmeralda, una elección deliberada del guardarropa profesional que había hecho entregar al hotel. Perfecto en el tiempo. Démosles la bienvenida adecuadamente. Descendimos al vestíbulo principal justo cuando el contingente Whitmore entraba, sus pasos confiados vacilando ligeramente al vernos ya reunidos y claramente preparados. Daniel se recuperó primero, acercándose con la expresión preocupada que había perfeccionado para negociaciones comerciales difíciles. Sofía, estoy aliviado de verte a salvo. Hemos estado muy preocupados. Intentó tocar mi brazo, pero me aparté suavemente, manteniendo una distancia profesional. Daniel, veo que has traído abogados a lo que dijiste que sería una discusión familiar. Charles Whitmore avanzó, su imponente presencia afinada a lo largo de décadas como un asaltante corporativo. Esta desagradable situación ha ido demasiado lejos, Sofía. Tu comportamiento está dañando tanto las relaciones familiares como las comerciales. Estamos aquí para establecer un marco razonable para avanzar. Me alegra escucharlo, respondí con calma. Laura, ¿podrías darle a los Whitmore un resumen de nuestra posición actual? Laura dio un paso adelante, cada centímetro la abogada formada en Harvard que mi abuela había reclutado personalmente hace 15 años. Señor Whitmore, asintió a ambos hombres. Torres Enterprises ha documentado evidencia de múltiples actividades fraudulentas, incluyendo la falsificación de la firma de la señorita Torres, la falsificación de registros corporativos y la transferencia no autorizada de control operativo. Estamos preparados para perseguir remedios civiles y penales si es necesario. Los abogados Whitmore intercambiaron miradas. Uno comenzó: estas son acusaciones graves que... No son acusaciones, interrumpí, son hechos documentados, incluyendo evidencia en video que contradice las actas de la Junta que afirmaban mi presencia y aprobación en reuniones a las que nunca asistí, reuniones que, casualmente, estaban programadas precisamente cuando Eleanor Whitmore insistía en que asistiera a varias funciones familiares. El rostro de Daniel palideció ligeramente. Sofía, este enfoque hostil es innecesario. Cualquier error administrativo que haya ocurrido, estoy seguro de que podemos resolverlo sin recurrir a amenazas legales. Errores administrativos, repetí, dejando que mi incredulidad se mostrara. ¿Es así como llamas a socavar sistemáticamente mi autoridad mientras usas la empresa de mi abuela como una adquisición personal? La máscara de patriarca razonable de Charles se deslizó, revelando al empresario despiadado debajo.
Ha sido bien compensada por cualquier ajuste al control operativo. El nombre y las conexiones Whitmore solo han mejorado la posición de Torres Enterprises. ¿Mejorado? Sentí una oleada de indignación en nombre del legado de mi abuela. Torres Enterprises fue rentable durante 30 años antes de cualquier involucramiento Whitmore. Lo que han hecho no es mejora, es apropiación. La dinámica en el vestíbulo había cambiado notablemente. Donde los Whitmore habían entrado esperando encontrarme emocional, aislada y desprevenida, se enfrentaron a un frente unificado de preparación legal y corporativa. Su ventaja de sorpresa había sido completamente neutralizada. Daniel intentó recuperar el control de la situación, bajando la voz al tono íntimo que usaba cuando intentaba eludir mis objeciones en casa. Sophie, cariño, hablemos de esto en privado. Estas histrionics públicas no son propias de ti. Eso es donde te equivocas, Daniel, respondí con calma. Defender lo que es legítimamente mío es exactamente quién soy, quien siempre he sido, debajo de la esposa complaciente que tú y tu familia trabajaron tan duro para crear. Toqué el collar de esmeraldas, extrayendo fuerza de su conexión con mi abuela. Tuviste 3 años para aprender quién soy realmente, pero estabas demasiado ocupado intentando convertirme en un accesorio Whitmore para notarlo. Charles dio un paso adelante, abandonando toda pretensión. Esta rebeldía te costará todo. Ningún juez en Filadelfia fallará contra los intereses de la familia Whitmore. Ningún círculo social te dará la bienvenida después de una batalla pública con nosotros. ¿Realmente vale esta empresa destruir tu matrimonio y tu futuro? Su amenaza quedó suspendida en el aire, su intimidación desnuda confirmando cada sospecha que había tenido sobre la verdadera naturaleza de la familia. Pero en lugar de miedo, sentí una sorprendente sensación de liberación. La influencia Whitmore, que había parecido tan grande en mi vida durante 3 años, de repente parecía menos impresionante cuando se enfrentaba directamente. Esa es una perspectiva fascinante, Charles, respondí, manteniendo el contacto visual, pero has pasado por alto algo crítico. Isabel Torres no solo construyó una empresa, construyó un legado de integridad, innovación y resiliencia. Ese legado no está confinado a los círculos sociales o los nombramientos judiciales de Filadelfia. Hice un gesto hacia el banco de ascensores, donde un grupo de personas acababa de salir, 5 miembros del equipo de liderazgo internacional de Torres Enterprises que habían volado durante la noche desde oficinas en Ciudad de México, Singapur, Londres y Sao Paulo tras recibir mis comunicaciones urgentes. Torres Enterprises opera en 4 continentes con asociaciones en 27 países. La influencia Whitmore puede extenderse por toda Filadelfia, pero la reputación de mi abuela por negocios éticos trasciende esos límites. Permití una pequeña sonrisa. Y a diferencia de los activos Whitmore, que están principalmente ligados a bienes raíces locales y carteras de inversión, las tenencias de Torres están diversificadas internacionalmente. La impresión en el rostro de Charles fue momentáneamente visible antes de que recuperara la compostura. No había anticipado refuerzos globales ni había reconocido que su principal ventaja, la influencia social y empresarial local, podría ser insuficiente contra una empresa posicionada internacionalmente. Daniel miró entre su padre y yo, claramente luchando por procesar este cambio en las dinámicas de poder. Esto no es como se comporta una esposa Whitmore, terminé por él. Tienes razón. Esto es como Sofía Torres, CEO de una empresa de comercio internacional, protege el legado de su abuela. Me acerqué, bajando la voz para que solo él pudiera oírme. Y esto es como una mujer reclama su identidad después de años de borrado cuidadoso. Charles conferenció brevemente con los abogados, sus expresiones volviéndose cada vez más preocupadas mientras Laura detallaba la evidencia asegurada durante la noche. Finalmente, se volvió hacia mí con una sonrisa tensa de un hombre no acostumbrado a retroceder pero reconociendo la necesidad. Parece que tenemos algunos asuntos que aclarar respecto a la autoridad operativa. Tal vez una negociación más estructurada sería apropiada después de que todas las partes hayan tenido tiempo de revisar la documentación relevante. Traducción: necesitaban tiempo para evaluar el daño y formular una nueva estrategia. No tenía intención de darles esa ventaja. Creo que la claridad sería realmente beneficiosa. Por eso la junta directiva de Torres Enterprise se reunirá virtualmente. Revisé mi reloj, 32 minutos.
Como accionista mayoritaria, he convocado una sesión de emergencia para abordar estas preocupaciones de gobernanza y revisar todas las decisiones tomadas en los últimos 18 meses. Los ojos de Daniel se abrieron. No puedes esperar que la Junta tome decisiones informadas sin una preparación adecuada y, toda la documentación relevante ha sido distribuida a los miembros de la Junta, incluyendo la evidencia de actas de reuniones fraudulentas y uso no autorizado de firmas. Mantuve una compostura profesional, aunque parte de mí quería saborear este momento de recuperación. Eres bienvenido a asistir como representante de los accionistas, Daniel, aunque tus derechos de voto podrían estar temporalmente suspendidos pendiente de una investigación de posibles conflictos de interés. El rostro de Charles se había puesto de un alarmante tono rojo. Esto es indignante. La familia Whitmore no será tratada como asaltantes corporativos comunes. Aportamos sofisticación y estructura a las operaciones de Torres. No pude evitar reírme ante la ironía. Eso es exactamente lo que son, Charles, asaltantes corporativos que confundieron mi acomodación con debilidad. La diferencia es que los asaltantes comunes normalmente enfrentan más resistencia de la que inicialmente proporcioné. El equipo internacional se nos había unido para entonces, creando una presencia formidable en el vestíbulo. Diego Torres, primo de mi abuela y jefe de operaciones de América Latina durante mucho tiempo, dio un paso adelante. Señorita Sofía, dijo formalmente, aunque sus ojos transmitían calidez. La sala de conferencias ejecutiva está preparada para la reunión de la Junta, y los miembros internacionales están conectados a través de un enlace de video seguro. Isabel estaría muy orgullosa de verte de pie hoy. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Mi abuela a menudo hablaba de mantenerse firme a través de los desafíos comerciales, manteniendo la dignidad incluso en negociaciones difíciles. Por primera vez desde su muerte, me sentí verdaderamente conectada con su fuerza, no solo usando sus esmeraldas, sino encarnando sus principios. Gracias, Diego. Me volví hacia los caballeros Whitmore. Creo que todos tenemos preparativos que hacer antes de la reunión de la Junta. Carmen los escoltará a la sala de conferencias para visitantes si desean organizar sus pensamientos. Mientras el contingente Whitmore seguía a regañadientes a Carmen hacia el espacio asignado, Daniel se quedó atrás, su expresión una compleja mezcla de ira, confusión y algo que podría haber sido un respeto naciente. Nunca pensé que pelearías así, dijo en voz baja. Siempre has sido tan complaciente. Ese fue mi error, respondí, sintiendo ni triunfo ni amargura, solo claridad. Confundí la acomodación con amor, la obediencia con asociación. Nunca quisiste una pareja, Daniel. Querías una adquisición. La diferencia importa. Mientras me giraba para unirme a mi equipo, las esmeraldas en mi garganta capturaron la luz matinal que entraba por las ventanas del vestíbulo, arrojando prismas de verde a través del suelo de mármol, como piedras de paso que iluminaban el camino hacia adelante, un paso determinado a la vez. La sala de juntas de Torres Enterprises había cambiado poco desde los tiempos de mi abuela. La mesa de 20 pies de nuez brasileña cosechada de manera sostenible aún dominaba el espacio, rodeada de sillas ergonómicas para los asistentes en persona. La pared de pantallas que mostraba a los participantes internacionales seguía siendo de última generación, ofreciendo conexiones de video nítidas a los miembros de la Junta en múltiples zonas horarias. Lo que había cambiado, sin embargo, era mi percepción de los límites invisibles que habían restringido gradualmente mi autoridad dentro de esta sala. Mientras los miembros de la Junta se reunían, algunos presentes físicamente, otros uniéndose virtualmente, noté dinámicas útiles que antes había pasado por alto, la forma en que ciertos directores alineados con Whitmore miraban automáticamente a Daniel antes de responder a preguntas, las expresiones cuidadosamente neutrales que ocultaban sorpresa cuando abordaba directamente los problemas, la leve vacilación cuando hacía declaraciones decisivas en lugar de deferir a los asesores financieros. Estos límites invisibles no se habían establecido a través de cambios de política formales o limitaciones explícitas. Habían sido creados a través de 1000 pequeñas interacciones, Daniel respondiendo preguntas dirigidas a mí, Eleanor programando obligaciones familiares urgentes que coincidían con reuniones clave, Charles interviniendo, útilmente, durante negociaciones complejas. Cada incidente, visto en aislamiento, podía interpretarse como apoyo en lugar de socavamiento. Colectivamente,
formaban una arquitectura elaborada de restricción que había reducido gradualmente mi autoridad real mientras mantenía la apariencia de liderazgo. Antes de comenzar con la agenda formal, anunció una vez que todos se habían acomodado: quiero abordar las circunstancias extraordinarias de esta reunión de emergencia. Mi voz sonaba más fuerte de lo que había anticipado, portando la confianza tranquila que había observado en mi abuela durante negociaciones desafiantes. Durante los últimos 18 meses, ha habido esfuerzos sistemáticos para redirigir el control operativo de Torres Enterprises lejos de su estructura de liderazgo establecida. Estos esfuerzos han incluido la falsificación de actas de reuniones, el uso no autorizado de firmas ejecutivas y conflictos de programación deliberados diseñados para excluir a los tomadores de decisiones clave. Daniel se movió incómodo al otro extremo de la mesa, donde estaba sentado con los abogados Whitmore. Su padre había elegido no asistir, probablemente preparando estrategias alternativas en otro lugar. La evidencia que respalda estos hallazgos ha sido distribuida a todos los miembros de la Junta, continué, asintiendo hacia Laura Kim, quien activó un protocolo de intercambio de documentos seguro que mostró exhibiciones clave en todas las pantallas. Esto incluye documentación en video que contradice los registros oficiales de reuniones. Correspondencia de correo electrónico que revela manipulación deliberada del flujo de información y análisis financieros que muestran patrones preocupantes en decisiones estratégicas recientes. Emma Lin, nuestra directora independiente de mayor antigüedad y es decana de la Wharton Business School, se inclinó hacia adelante con la atención enfocada que la había convertido en una presencia formidable en la gobernanza corporativa durante 3 décadas. Estas acusaciones son extremadamente serias, Sofía, dijo, sus ojos agudos detrás de gafas con montura de titanio. Antes de proceder, me gustaría escuchar la respuesta del señor Whitmore. Todos los ojos se volvieron hacia Daniel, quien se puso de pie con una compostura practicada, ajustando su chaqueta de traje a medida, un movimiento de poder Whitmore que había visto a Charles desplegar innumerables veces antes de conversaciones difíciles. Miembros de la Junta, comenzó suavemente, lo que están presenciando hoy es, desafortunadamente, el resultado de asuntos personales traídos inapropiadamente al ámbito empresarial. Mi esposa y yo experimentamos un desacuerdo familiar ayer por la noche que ha escalado innecesariamente. Dirigió una mirada preocupada hacia mí, la misma expresión que usaba cuando explicaba a los invitados a la cena porque mi sugerencia sobre la estrategia de la empresa no era del todo correcta. Sofía ha estado bajo una tremenda presión, equilibrando sus nuevas responsabilidades familiares con obligaciones corporativas. Estos malentendidos sobre ajustes operativos, que se implementaron para apoyarla durante esta transición, han sido malinterpretados a través de una lente emocional. Hace 3 años, me habría marchitado bajo esa caracterización condescendiente, cuestionando mis propias percepciones en lugar de desafiar su narrativa. Incluso ayer por la mañana, podría haber permanecido en silencio, acomodando su versión de la realidad para mantener la paz. Pero la mujer que había recuperado las esmeraldas de su abuela había terminado con tales acomodaciones. Esa es una reformulación fascinante de la actividad fraudulenta como acomodación de apoyo, respondí, manteniendo una calma profesional mientras lo miraba directamente. Tal vez podrías abordar específicamente la exhibición C, que muestra tu autorización digital usando mis credenciales de seguridad para transferir el control operativo de nuestro centro logístico de Singapur a Whitmore Holdings el mes pasado, durante el fin de semana en que tu madre insistió en que la acompañara a la gala de Caridad Peterson en Nueva York. Un murmullo recorrió a los miembros de la Junta mientras examinaban el documento en cuestión. La fachada de Daniel se resquebrajó ligeramente al darse cuenta de que tenía evidencia concreta en lugar de meras sospechas. Esa transferencia fue una reorganización administrativa de rutina para optimizar la eficiencia fiscal, contraatacó, aunque su confianza había disminuido visiblemente. Cuando discutimos esto exactamente, interrumpí, mostrando otro documento en las pantallas. Según mi calendario, que ahora maneja la asistente de tu madre, estaba programada para obligaciones familiares consecutivas todos los días de esa semana. Las únicas reuniones de Torres Enterprises en mi calendario eran apariciones ceremoniales en eventos de clientes, no sesiones de planificación estratégica. Diego Torres, quien había supervisado el desarrollo del centro de Singapur durante el liderazgo de mi abuela, se inclinó hacia adelante con preocupación no disimulada. Esta reorganización eliminó nuestro control directo de una instalación que maneja el 40% de nuestra distribución en Asia-Pacífico.
¿Cómo puede esto beneficiar las operaciones de Torres? Antes de que Daniel pudiera responder, Laura Kim presentó otra exhibición, el análisis financiero completo de las decisiones tomadas durante los últimos 18 meses. El patrón, una vez mostrado de manera integral, era inconfundible, una redirección sistemática de activos, capacidades y ventajas estratégicas de Torres hacia entidades controladas por Whitmore. Esto no es optimización, señaló Emma Lynn, quitándose las gafas mientras estudiaba los patrones. Esto es extracción. Los límites invisibles que me habían restringido durante años se estaban volviendo visibles para todos en la sala, no como estructuras de apoyo, sino como mecanismos elaborados de control y apropiación. Cada intervención útil de la familia Whitmore había servido a sus intereses mientras disminuía los míos. Cada acomodación razonable había afianzado aún más su autoridad mientras erosionaba la mía. Daniel intentó varias explicaciones más, cada una menos convincente que la anterior, mientras la evidencia se acumulaba. Los miembros de la Junta, particularmente aquellos que habían trabajado con mi abuela, se mostraban cada vez más perturbados por el patrón documentado de manipulación. Después de 90 minutos de revisión detallada, Emma Lynn pidió una moción procesal. Dada la gravedad de estos hallazgos, propongo que suspendamos temporalmente a todas las personas afiliadas a Whitmore de roles operativos dentro de Torres Enterprises, pendiente de una investigación independiente completa, y que restauremos inmediatamente la autoridad ejecutiva total a Sofía Torres como accionista mayoritaria y CEO. La moción fue aprobada con un apoyo abrumador. Daniel, con el rostro ahora rígido por una furia apenas contenida, recogió sus materiales mientras los abogados Whitmore susurraban urgentemente a su lado. «Esto no ha terminado, Sofía», dijo en voz baja mientras se preparaba para irse. «Has convertido un desacuerdo familiar menor en una crisis corporativa. Las repercusiones afectarán mucho más que solo nuestro matrimonio». «Estás en lo cierto en que esto no ha terminado», respondí, manteniendo mi voz baja pero firme. «Pero estás equivocado sobre sus orígenes. Esto no se trata de la cena de anoche o las esmeraldas de mi abuela. Se trata de reconocer patrones que han estado desarrollándose durante años, patrones que permití que continuaran al confundir control con cuidado y manipulación con apoyo. Después de que el contingente Whitmore se fuera y la Junta abordara medidas de estabilización inmediata, me encontré sola en la oficina de mi abuela, de pie frente a la pared de ventanas con vista al horizonte de Filadelfia. Las esmeraldas en mi garganta capturaron la luz de la tarde, su intensa profundidad verde reflejando mi claridad emergente. Carmen entró silenciosamente, colocando una tableta segura en mi escritorio. «Señorita Torres, los protocolos de seguridad en todas las instalaciones han sido actualizados. Las credenciales de acceso de Whitmore han sido suspendidas. Y hemos implementado el plan de contingencia de emergencia que su abuela estableció». Me giré desde la ventana, curiosa. «¿Qué plan de contingencia?» «Proyecto Fénix», respondió Carmen. «Isabel lo creó hace 5 años cuando comenzó a preocuparse por posibles intentos de toma hostil. Incluye servidores de respaldo distribuidos, rutas de cadena de suministro alternativas y protocolos de sucesión de liderazgo de emergencia». «¿Mi abuela anticipó este escenario específico?», pregunté, asombrada una vez más por la previsión de Isabel. «No exactamente», dijo Carmen, con un toque de sonrisa suavizando su actitud profesional. «Pero entendía que los negocios exitosos atraen depredadores y que las mujeres líderes a menudo enfrentan desafíos únicos para proteger lo que han construido». Dudó antes de añadir: «Estaba particularmente preocupada cuando comenzaste a salir con Daniel Whitmore». Reconoció los patrones de adquisición de su familia por encuentros comerciales previos. La realización me golpeó con una claridad dolorosa. Mi abuela había visto el peligro mucho antes que yo, había preparado defensas que nunca supe que existían, había intentado protegerme incluso mientras respetaba mis elecciones. Mientras yo había estado cediendo gradualmente mi poder en pequeños compromisos aparentemente razonables, Isabel había estado estableciendo silenciosamente salvaguardas para el momento en que finalmente reconociera la necesidad de reclamarlo. «Ella nunca me dijo sus preocupaciones sobre Daniel», dije en voz baja, sintiendo una mezcla compleja de gratitud por su protección y arrepentimiento por no haber reconocido las señales de advertencia yo misma. «No quería interferir con tu felicidad personal», explicó Carmen. «Dijo que tenías derecho a tomar tus propias decisiones,
pero que ella tenía la responsabilidad de asegurarse de que tendrías opciones si esas decisiones te llevaban a algún lugar inesperado. Opciones. La palabra resonó profundamente. Durante los últimos 3 años, había experimentado una constricción gradual de opciones, caminos profesionales cerrados silenciosamente, conexiones personales cortadas sutilmente, independencias socavadas sistemáticamente. Cada limitación se había presentado como una adaptación razonable a mi nuevo rol como esposa Whitmore, cada límite disfrazado como una consecuencia natural de la integración familiar. Sin embargo, a través de todo eso, mi abuela había mantenido rutas de escape que ni siquiera sabía que podría necesitar. Protocolos de seguridad que solo yo podía activar, recursos financieros fuera del alcance de Whitmore, aliados confiables que reconocían mi autoridad independientemente de mi estado matrimonial. Los límites invisibles que me restringieron no eran solo psicológicos, aunque esos fueron poderosamente efectivos, reflexioné. También eran prácticos, logísticos y estratégicos. Los Whitmore me aislaron sistemáticamente de la autoridad de toma de decisiones independiente mientras mantenían la apariencia de apoyar mi rol de liderazgo. Lo que me golpeó más poderosamente en ese momento no fue la sofisticación de su estrategia, sino mi propia complicidad en ella. Había aceptado cada nueva limitación como razonable, interpretado cada mecanismo de control como cuidado, racionalizando cada rendición como compromiso. Los límites se volvieron invisibles no porque estuvieran particularmente bien disfrazados, sino porque me había entrenado para no verlos. Su abuela también le dejó esto, dijo Carmen, colocando una pequeña caja de madera tallada en el escritorio. Me instruyó que se la diera cuando, no sí, sino cuando, reclamara su autoridad completa. Dentro de la caja yacía una versión más pequeña del collar de esmeraldas de mi abuela. Un brazalete con 3 piedras perfectamente combinadas engastadas en el mismo ajuste de platino. Lo hizo hacer cuando completaste tu MBA, explicó Carmen. Dijo que el collar era su fuerza, y el brazalete sería tu fundamento, un recordatorio de que construiste tu experiencia y ganaste tu posición basándote en tu propio mérito, no en conexiones familiares. Mientras aseguraba el brazalete junto a mi brazalete de botón de pánico, sentí una oleada de determinación que trascendía la crisis corporativa inmediata. La familia Whitmore había estado a punto de lograr una estrategia de adquisición elaborada, no solo de Torres Enterprises, sino de mí personalmente, mi identidad y autonomía. Sus métodos habían sido insidiosos precisamente porque no eran obviamente abusivos ni abiertamente controladores. Cada límite se había establecido a través de acomodaciones que sonaban razonables, sugerencias útiles y orientación preocupada. El efecto acumulativo, sin embargo, había sido una jaula sofisticada, una que yo había ayudado a construir con mi propio deseo de ser una esposa aceptable, de honrar mis votos matrimoniales, de creer en las buenas intenciones de mi esposo. Carmen, dije, tomando una decisión, por favor, programa una reunión con nuestro equipo de liderazgo internacional para mañana por la mañana. Es hora de implementar una estrategia de recuperación integral, no solo para abordar el daño de la interferencia de Whitmore, sino para establecer salvaguardas más fuertes de ahora en adelante. Ella asintió, ya escribiendo la directiva en su tableta segura. ¿Y para esta noche, señorita Torres? Toqué el brazalete de esmeraldas, sintiendo su peso sólido contra mi muñeca, un recordatorio físico de la fuerza que siempre había sido mía, esperando ser reclamada. Esta noche, necesito revisar todos los cambios operativos realizados en los últimos 18 meses e identificar nuestros puntos más vulnerables, respondí. Los Whitmore no aceptarán este revés sin contraatacar. Necesitamos estar preparados para lo que venga después. Mientras Carmen se iba para implementar mis instrucciones, me volví hacia la ventana, observando cómo el sol de la tarde transformaba las torres de vidrio de Filadelfia en pilares de luz. En algún lugar de la ciudad, los Whitmore sin duda estaban planeando su respuesta, aprovechando cada conexión y recurso para recuperar el control de lo que habían estado a punto de adquirir. Pero se enfrentarían a una Sofía Torres diferente a la que habían condicionado gradualmente para aceptar limitaciones, una mujer que ahora reconocía que los límites más peligrosos son aquellos que internalizamos y aplicamos sobre nosotros mismos, creyendo las restricciones naturales en lugar de barreras construidas. Las esmeraldas en mi garganta y muñeca capturaron la luz que se desvanecía, símbolos gemelos de un legado recuperado y un futuro aún por escribir, uno donde los límites invisibles ya no definirían los perímetros de mi potencial.
La respuesta inicial de la familia Whitmore llegó exactamente a las 7:08 de la mañana siguiente. Estaba revisando proyecciones trimestrales en mi oficina recuperada cuando Laura Kim entró sin su habitual actitud compuesta. Presentaron una solicitud de injunción de emergencia, anunció, colocando un grueso documento legal en mi escritorio. La familia Whitmore está pidiendo a la Corte que congele temporalmente todos los activos y operaciones de Torres Enterprises hasta que se resuelva lo que llaman disputas domésticas que afectan la gobernanza corporativa. Escaneé el expediente, notando la firma de Daniel junto a la de Charles y, sorprendentemente, la de Eleanor. El documento pintaba un retrato inquietante. Según los Whitmore, yo estaba experimentando una crisis psicológica desencadenada por un duelo no resuelto por la muerte de mi abuela, manifestándose en acusaciones paranoicas contra mi esposo y su familia, quienes solo habían estado asistiendo en la preservación de la estabilidad de la empresa. Están intentando que te declaren temporalmente incompetente para gestionar tus asuntos, explicó Laura, su expresión sombría. Han incluido una declaración jurada del Dr. Edward Kessler, el esposo del compañero de bridge de Eleanor, quien aparentemente realizó una evaluación psicológica remota basada en comportamientos reportados y observaciones familiares, interpelé. A pesar de la gravedad de la situación, me encontré extrañamente tranquila. Esta maniobra, aunque agresiva, era completamente predecible, otra variante del patrón que había experimentado a lo largo de mi matrimonio. Cualquier afirmación de independencia se reformulaba como inestabilidad emocional, cualquier desafío a la autoridad Whitmore se patologizaba como disfunción psicológica. ¿Quién es el juez asignado a la petición de emergencia?, pregunté, ya sospechando la respuesta. El juez Thomas Peterson, por supuesto. Las familias Peterson y Whitmore habían estado conectadas durante generaciones. Sus hijos asistiendo a las mismas escuelas exclusivas, sus esfuerzos filantrópicos cuidadosamente coordinados para máxima visibilidad social. La gala benéfica a la que Eleanor había insistido que asistiera en Nueva York, el mismo evento que había proporcionado cobertura para la transferencia de operaciones de Singapur de Daniel, había sido copresidida por Margaret Peterson, la esposa del juez. Están aprovechando cada conexión, noté, no del todo sorprendida. ¿Cuál es nuestra estrategia de respuesta? La compostura de Laura regresó mientras pasaba al modo estratégico. Ya hemos presentado una contramoción para transferir la jurisdicción a la Corte Federal basándonos en el alcance internacional de las operaciones de Torres. También hemos enviado un paquete de evidencia completo que documenta las acciones de Whitmore, incluyendo un análisis financiero forense y los registros de video autenticados que contradicen las actas de reuniones falsificadas. Asentí, apreciando su minuciosidad. ¿Y la afirmación de incompetencia? La doctora María Álvarez es jefa de servicios psiquiátricos en Johns Hopkins y miembro actual del Consejo Asesor de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, ha revisado la metodología de evaluación remota utilizada por el Dr. Kessler. Su opinión experta, que hemos incluido en nuestra presentación, descarta categóricamente como metodológicamente defectuosa, éticamente cuestionable y que no cumple con los estándares mínimos para una evaluación psicológica profesional. Una oleada de gratitud me invadió, no solo por las preparaciones inmediatas de Laura, sino por la previsión de mi abuela en construir una red de aliados basada en el respeto profesional en lugar de la obligación social. A diferencia de las conexiones Whitmore, que operaban a través de estructuras de poder tradicionales y avance social mutuo, Isabel Torres había cultivado relaciones basadas en valores compartidos e integridad demostrada. Hay más, continuó Laura. Los Whitmore han iniciado una campaña coordinada de presión financiera. 3 bancos locales han congelado líneas de crédito hasta que se resuelva la disputa del liderazgo. 2 clientes locales importantes han puesto órdenes en espera. Y el Philadelphia Business Chronicle está preparando una historia de primera página sobre lo que llaman una disputa familiar que amenaza a una de las principales empresas internacionales de la ciudad. Nuevamente, no me sorprendí. Los Whitmore estaban implementando una estrategia clásica de aislamiento, cortar recursos financieros, socavar la confianza de los clientes y controlar la narrativa pública. Eran las mismas tácticas que, según se informaba, Charles Whitmore había usado en docenas de adquisiciones corporativas, solo adaptadas para incluir elementos personales destinados a desestabilizarme emocionalmente. Espero que entre en pánico, observé, levantándome para mirar el horizonte de Filadelfia, tocando tanto el collar como el brazalete de esmeraldas para anclarme.
que me dé cuenta de que estoy superada localmente y acepte cualquier compromiso razonable que propongan para terminar con la crisis que han fabricado. Ese sería el libro de jugadas estándar, coincidió Laura. Crear suficiente dolor para que rendirse parezca la única opción racional. Me volví hacia ella con una sonrisa que pareció tomarla desprevenida. Entonces es afortunado que mi abuela construyera una organización que se extiende mucho más allá de Filadelfia, ¿no es así? En una hora, mi equipo de liderazgo internacional se había reunido en la sala de conferencias, algunos presentes físicamente, otros conectados a través de video seguro. A diferencia de la reunión de la Junta, esta reunión incluía líderes operativos que habían trabajado directamente con mi abuela para construir la infraestructura global de Torres Enterprises. La estrategia de Whitmore tiene 3 componentes, expliqué, de pie al frente de la mesa que mi abuela había encargado de un proyecto de silvicultura sostenible en Brasil. Obstrucción legal, presión financiera y control de la narrativa pública. Están aprovechando al máximo sus conexiones locales mientras intentan retratar esto como una disputa doméstica en lugar de una mala conducta corporativa. Wei Sang, nuestro director de operaciones de Asia-Pacífico, que se conectaba desde Singapur, asintió en comprensión. ¿Quieren que esto se trate de ti personalmente en lugar de sus acciones institucionalmente? Exactamente. Y dentro de la infraestructura social de Filadelfia, tienen ventajas significativas. Active la pantalla central, mostrando un mapa de red de las conexiones de la familia Whitmore a través de las jerarquías comerciales, legales y sociales de Filadelfia. Han pasado generaciones cultivando estas relaciones específicamente para facilitar sus estrategias de adquisición. Diego Torres se inclinó hacia adelante, estudiando la visualización. Isabel siempre dijo que los Whitmore eran parásitos glorificados. Adquieren lo que otros construyen, extraen el máximo valor, luego pasan al siguiente objetivo. Nunca han creado nada original, pero son parásitos extremadamente efectivos. Reconocí, sus métodos son sofisticados, y sus conexiones son profundas. Necesitamos implementar contramedidas que eluyan en lugar de confrontar directamente sus ventajas locales. Durante las siguientes 2 horas, desarrollamos una estrategia de respuesta integral que aprovechaba la mayor fortaleza de Torres Enterprises, nuestra presencia global y reputación internacional. Mientras que los Whitmore controlaban recursos significativos en Filadelfia, su influencia disminuía drásticamente más allá de los límites de la ciudad y prácticamente desaparecía fuera de las fronteras de Estados Unidos. Nuestro plan tenía múltiples componentes. Primero, trasladaríamos temporalmente las operaciones financieras críticas a nuestra oficina de Londres, fuera del alcance de las injunctions de los tribunales locales. Segundo, activaríamos nuestras relaciones bancarias secundarias en Toronto, Singapur y Frankfurt, asegurando fondos operativos ininterrumpidos. Tercero, implementaríamos el protocolo de comunicaciones de emergencia que mi abuela había establecido, abordando directamente a nuestros clientes y socios internacionales con información transparente sobre la situación. Más importante aún, liberaríamos evidencia irrefutable de las acciones de Whitmore a publicaciones comerciales globales seleccionadas simultáneamente, no como una queja personal, sino como un estudio de caso documentado en fallos de gobernanza corporativa y un intento de toma hostil. Esta estrategia contrarresta directamente su marco narrativo, señaló Emma Lin, quien se nos unió después de la reunión de la Junta. Quieren retratarte como una esposa emocional teniendo una crisis psicológica. Estás respondiendo como una CEO global protegiendo el valor de los accionistas de una mala conducta corporativa documentada. Mientras nuestro equipo se dispersaba para implementar estas medidas, Carmen se acercó con una alerta en su tableta segura. Señorita Torres, Eleanor Whitmore acaba de llegar al vestíbulo. Está solicitando una reunión privada. Levanté una ceja, genuinamente sorprendida por este desarrollo. Eleanor, a diferencia de Charles y Daniel, rara vez se involucraba en enfrentamientos directos, prefiriendo operar a través de manipulaciones sociales sutiles y gestión estratégica de relaciones. Su aparición en la sede de Torres representaba un cambio táctico significativo. ¿Estás sola?, confirmé. Sí, despidió a su conductor y vino sin acompañantes. Interesante. Esto no era una negociación formal, entonces, sino algo más personal. Haz que la escolten a la terraza del jardín, decidí tras un momento de consideración, y por favor permanece a una distancia discreta. La terraza del jardín en la azotea había sido el espacio favorito de mi abuela en el edificio,
Un cuarto de acre de plantas meticulosamente mantenidas, incluyendo especies de cada región donde operaba Torres Enterprises. Isabel a menudo llevaba a cabo sus negociaciones más difíciles aquí, creyendo que la belleza natural proporcionaba una perspectiva que los entornos de oficina carecían. Eleanor Whitmore estaba examinando una orquídea en flor cuando llegué, su traje de Chanel y perlas tan impecables como siempre. Se giró al sonido de la puerta, su sonrisa social practicada instantáneamente en su lugar. Sofía, querida, gracias por recibirme con tan poca antelación. Eleanor, reconocí, permaneciendo cerca de la entrada en lugar de acercarme para el acostumbrado saludo al aire que claramente esperaba. Esta es una visita inesperada. Ella agitó una mano despectivamente, como si nuestras circunstancias actuales fueran simplemente un malentendido social menor. Estos enredos legales se están volviendo tediosos. Pensé que tal vez tú y yo podríamos discutir una resolución más amigable. De mujer a mujer, sin todos los abogados y el drama corporativo. Entiendo. Me moví a una pequeña área de asientos con vista al horizonte de Filadelfia, invitándola a unirse a mí. ¿Y qué resolución tenías en mente? Eleanor se acomodó con gracia en una silla, arreglándose con la postura perfecta que a menudo había intentado inculcarme. Sofía, ambas sabemos que esta situación ha escalado más allá de lo que cualquiera pretendía. Daniel está devastado por esta ruptura. Charles está preocupado por el daño potencial a la reputación de la familia y los negocios. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz con confidencialidad. Los hombres pueden ser tan rígidos en su pensamiento, ¿no es así? Siempre viendo el compromiso como debilidad. Casi sonreía ante la transparencia de su enfoque. Habiendo fallado en controlarme a través de Daniel y Charles. Eleanor estaba intentando establecer un marco de solidaridad feminista, posicionándose como una aliada contra la terquedad masculina en lugar de como la arquitecta de los mecanismos de control que yo estaba desmantelando. ¿Qué estás proponiendo exactamente, Eleanor?, pregunté directamente, evitando las cortesías sociales que típicamente usaba para establecer el control conversacional. Su sonrisa se tensó casi imperceptiblemente ante mi franqueza. Una separación razonable de responsabilidades operativas que reconozca tanto tus derechos de herencia como las contribuciones significativas de la familia Whitmore al éxito reciente de Torres Enterprises. ¿Y qué implicaría esta separación razonable? Tú retendrías tu posición como CEO y accionista mayoritaria, ofreció magnánimemente, como si estuviera concediendo algo que ya era legalmente mío. Whitmore Holdings mantendría la supervisión administrativa de ciertos aspectos operativos, logística internacional, relaciones bancarias principales, cuentas de clientes clave, mientras tú tendrías autoridad completa sobre iniciativas de responsabilidad social corporativa, cultura laboral y relaciones públicas. Traduje mentalmente, mantendría mi título mientras renunciaba a todo control operativo significativo, convirtiéndome exactamente en la CEO figurativa que habían estado posicionándome para ser. A cambio, recibiría dominios altamente visibles pero funcionalmente limitados que se alineaban con estereotipos tradicionales de liderazgo femenino. Esa es una propuesta fascinante, respondí, manteniendo mi tono neutral. ¿Y qué pasa con las esmeraldas de mi abuela? ¿También permanecerían bajo la supervisión de Whitmore para su custodia? Un destello de molestia cruzó las facciones de Eleanor antes de que pudiera suprimirlo. Sofía, ese desafortunado malentendido en la cena fue simplemente un intento de integrar adecuadamente las reliquias familiares en nuestra herencia colectiva. La colección Whitmore tiene protocolos de seguridad de calidad de museo. Las esmeraldas no son negociables, declaré con firmeza. Tampoco lo es el control de la empresa de mi abuela. Ella suspiró, abandonando la pretensión de una negociación amistosa. Estás haciendo esto innecesariamente difícil. Charles tiene conexiones en toda esta ciudad que no puede superar. El juez Peterson fallará a nuestro favor en la injunction de emergencia esta tarde. 3 clientes más llamaron esta mañana para suspender pedidos hasta que se resuelva la situación de liderazgo. El artículo del Business Chronicle será devastador para la confianza de los inversores. Todo eso puede ser cierto dentro de Filadelfia, reconocí con calma, pero Torres Enterprises opera globalmente, mientras que la influencia de Whitmore permanece notablemente provincial. La expresión de Eleanor se endureció. No subestimes nuestro alcance, Sofía. La familia Whitmore ha estado construyendo relaciones estratégicas durante generaciones.
Mi abuela también, respondí, tocando el brazalete de esmeraldas en mi muñeca. La diferencia es que Isabel construyó asociaciones genuinas basadas en la creación de valor mutuo, mientras que los Whitmore cultivaron redes de obligación diseñadas para la extracción y la adquisición. Me levanté de la silla, moviéndome hacia el borde del jardín, mirando la ciudad que representaba solo un nodo en la red internacional de Torres Enterprises. ¿Sabes lo que he aprendido, Eleanor? La prisión más efectiva no está construida con barrotes o cerraduras. Está hecha de expectativas, tradiciones y el mensaje constante de que la independencia es egoísmo mientras que la obediencia es virtud. Me volví para enfrentarla directamente. Durante 3 años, he permitido que tú y tu familia me confinaran gradualmente dentro de estos límites invisibles. Comprometí mi identidad, mi autoridad y mi voz, todo mientras creía que estaba siendo una buena esposa, una nuera respetuosa, una jugadora de equipo. Eleanor también se levantó, su compostura resquebrajándose ligeramente. Te acogimos en una de las familias más prestigiosas de Filadelfia. Te guiamos a través de complejidades sociales para las que no estabas preparada en absoluto. Te protegimos de responsabilidades comerciales para las que no estabas equipada. ¿Y esta es tu gratitud? Gratitud, repetí, genuinamente curiosa por su perspectiva. ¿Por qué exactamente? ¿Por socavar sistemáticamente mi autoridad profesional? ¿Por aislarme gradualmente de relaciones independientes? ¿Por reformular mi herencia como algo que superar en lugar de celebrar? Por darte un lugar en un legado que perdurará mucho después de que la empresa comercial de tu abuela sea olvidada, espetó, abandonando toda pretensión. El nombre Whitmore ha representado la excelencia en esta ciudad durante 7 generaciones. ¿Qué son los Torres en comparación? Inmigrantes que tuvieron suerte en la importación y exportación. Y ahí estaba, la cosmovisión fundamental que había moldeado cada interacción desde que me uní a la familia Whitmore. En la realidad cuidadosamente construida de Eleanor, los Whitmore no estaban apropiándose de mi herencia. La estaban elevando al asociarla con su legado superior. Mi gratitud no solo era esperada, era la única respuesta racional a tal generosidad. Gracias por tu franqueza, Eleanor, dije en voz baja. Aclara exactamente lo que está en juego en este conflicto. En efecto, respondió, recuperando su compostura y alcanzando su bolso. Esperaba que pudiéramos resolver esta situación amigablemente, pero parece que estás comprometida con un enfoque más adversarial. Recuerda que elegiste este camino cuando experimentes las consecuencias. Mientras se dirigía hacia la puerta de la terraza, se detuvo para una observación final. El collar realmente está desperdiciado en ti, Sofía. Nunca has apreciado completamente su significado ni entendido cómo llevarlo correctamente. Como tantas cosas en tu vida, lo posees sin comprender su verdadero valor. Después de que se fue, permanecí en el jardín, reflexionando sobre su comentario final. En cierto modo, Eleanor tenía razón. No había apreciado completamente el significado de las esmeraldas cuando mi abuela me las colocó por primera vez alrededor del cuello. Las había visto principalmente como joyas hermosas en lugar de reconocerlas como símbolos de independencia ganada con esfuerzo, de límites establecidos y mantenidos, de poder reclamado en lugar de conferido. Pero a diferencia de la evaluación de Eleanor, mi comprensión no había permanecido estática. Las esmeraldas que una vez representaron el legado de mi abuela ahora encarnaban mi propio viaje de la acomodación a la afirmación, de la autoridad heredada al liderazgo ganado, de esposa complaciente a yo auténtico. Tocando la piedra central en mi garganta, hice una promesa silenciosa a mi abuela y a mí misma. Los límites que definieran mi vida ya no serían restricciones invisibles establecidas por otros, sino parámetros claros que creara y defendiera conscientemente, comenzando con la protección del legado que ella me había confiado, tanto corporativo como personal. El juez Thomas Peterson otorgó la injunction de emergencia de la familia Whitmore a las 3:17 de la tarde, exactamente como se predijo. La decisión congeló temporalmente todos los activos de Torres Enterprises bajo la jurisdicción de Estados Unidos, pendiente de una audiencia completa programada para la semana siguiente. En circunstancias normales, esto habría paralizado nuestras operaciones, cortando el acceso al capital de trabajo y evitando la ejecución de contratos en curso. Sin embargo, para cuando llegó la decisión, ya habíamos implementado nuestra realineación estratégica. Los fondos operativos críticos habían sido trasladados a través de nuestras subsidiarias internacionales,
Las obligaciones contractuales esenciales se estaban cumpliendo a través de cadenas de suministro alternativas, y nuestro equipo de liderazgo global había contactado directamente a nuestros 50 principales clientes en todo el mundo con informes transparentes sobre la situación. Los Whitmore intentaron cortar el oxígeno para forzar la rendición, observó Laura Kim mientras revisábamos la situación en mi oficina. Pero no reconocieron que Torres Enterprise siempre estuvo diseñado para respirar a través de múltiples sistemas respiratorios. Diego Torres asintió en acuerdo. Isabel tenía un dicho: la verdadera resiliencia no se construye en la fuerza central, sino en la capacidad distribuida. Estructuró esta empresa para resistir precisamente este tipo de ataque. Mi teléfono vibró con una llamada entrante de un número no listado. Carmen revisó el sistema de identificación seguro y luego asintió. Es el señor Whitmore, Daniel. Consideré ignorarlo, pero el compromiso directo con Daniel podría ofrecer información sobre la próxima fase de la estrategia de los Whitmore. Activé el altavoz y respondí con un tono profesional. Daniel, ¿qué quieres discutir? Su voz, normalmente tan pulida y controlada, llevaba un borde de tensión. Sofía, ¿podemos hablar en privado, sin tu equipo de seguridad ni tus abogados? Solo nosotros dos, como solíamos hacerlo. Miré a Laura y Carmen, quienes ambas negaron con la cabeza sutilmente. Daniel estaba intentando restablecer un marco personal, probablemente para eludir las defensas profesionales que había construido. Pero también reconocí una oportunidad. Podría revelar más de lo que pretendía si pensaba que podía manipularme emocionalmente. Estamos en medio de una crisis que tú y tu familia iniciaron, Daniel. No hay vuelta a las conversaciones privadas, como solíamos hacerlo. Di lo que necesitas decir. Hizo una pausa, claramente recalculando su enfoque. Sophie, estoy tratando de encontrar una manera de salir de este desastre. La decisión del juez Peterson nos da a todos una oportunidad para detener esta escalada. Podemos sentarnos, negociar un acuerdo que respete tu herencia y nuestro matrimonio, y evitar una guerra legal pública que dañará a todos. Un acuerdo que respete mi herencia, repetí, dejando que el escepticismo se filtrara en mi voz. ¿Te refieres a algo como la propuesta de Eleanor, donde retengo mi título de CEO mientras entrego todo el control operativo a Whitmore Holdings? Esa no es mi intención, respondió rápidamente, aunque su tono carecía de convicción. Solo estoy diciendo que hay un camino intermedio. No tienes que quemar todo lo que hemos construido juntos. Lo que hemos construido juntos es una ilusión, Daniel, dije, tocando el brazalete de esmeraldas para anclarme. He revisado los documentos, las grabaciones, los patrones. Cada decisión importante en los últimos 18 meses fue diseñada para transferir el control de Torres Enterprises a tu familia mientras me mantenían como una figura decorativa. Eso no es una asociación, es una adquisición. Estás viendo esto a través de una lente distorsionada, insistió, deslizándose hacia el tono paternalista que una vez me había hecho dudar de mí misma. Hemos estado apoyándote, asegurándonos de que la empresa de tu abuela prospere en un mercado competitivo. Cualquier ajuste operativo fue para proteger tus intereses a largo plazo. Laura, que había estado monitoreando la conversación, me pasó una tableta que mostraba un correo electrónico recién descubierto, un intercambio entre Daniel y un socio de Whitmore Holdings, fechado 6 meses atrás, discutiendo cómo acelerar la consolidación de los activos de Torres bajo la gestión de Whitmore antes de que Sofía se dé cuenta del alcance total. Sosteniendo la tableta, respondí con calma. Entonces, ¿cómo explicas el correo electrónico que enviaste el 17 de noviembre, instruyendo a tu equipo para acelerar la consolidación de activos porque temías que yo pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Podía imaginar a Daniel luchando por formular una respuesta, dándose cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia. No. No tienes el contexto completo de ese correo, balbuceó finalmente. Estaba refiriéndome a proteger la empresa de riesgos externos, no a algo nefasto. Daniel, el contexto está perfectamente claro, dije, mi voz firme pero sin veneno. Y no es solo un correo electrónico. Son cientos de documentos, grabaciones de reuniones, transferencias financieras, todos pintando la misma imagen, una estrategia deliberada para despojarme de mi autoridad mientras me convencías de que era por mi propio bien. Hizo un último intento,
cambiando a una súplica emocional. Sophie, soy tu esposo. Juramos apoyarnos mutuamente. ¿Realmente vas a tirar nuestro matrimonio por una disputa comercial? La pregunta dolió, no porque dudara de mi decisión, sino porque resaltaba cuánto había invertido en la creencia de que nuestro matrimonio era una verdadera asociación. Durante 3 años, había racionalizado cada compromiso, cada rendición, como parte de construir una vida juntos. Pero la evidencia era innegable. Daniel no había estado construyendo una vida conmigo, había estado ejecutando un plan para absorber mi herencia en el Imperio Whitmore. Este no es solo un desacuerdo comercial, Daniel, respondí, sintiendo el peso de las esmeraldas en mi garganta y muñeca. Se trata de reconocer que nuestro matrimonio fue construido sobre una premisa falsa, que yo podría ser moldeada en alguien que priorizara tu legado familiar sobre el mío. Ese error fue mío tanto como tuyo, pero no continuaré perpetuándolo. Sofía, no hagas esto, dijo, su voz ahora cruda con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido un genuino arrepentimiento. Si sigues por este camino, no habrá vuelta atrás. En eso estamos de acuerdo, dije suavemente. No hay vuelta atrás, porque finalmente estoy avanzando como yo misma, no como la esposa Whitmore que tú y tu familia intentaron crear. Terminé la llamada y me volví hacia Laura y Carmen, quienes habían permanecido en silencio durante el intercambio. Necesitamos acelerar la divulgación pública de la evidencia, dije. Los Whitmore están intensificando sus esfuerzos para controlar la narrativa. No podemos permitirles que enmarquen esto como una disputa doméstica. Laura asintió, ya redactando instrucciones en su tableta. Tenemos citas con 3 publicaciones comerciales internacionales esta tarde, Nikkei Asia, Financial Times y Les Echos. Cada una recibirá un paquete de evidencia completo, junto con un resumen de cómo las acciones de Whitmore violan los estándares de gobernanza corporativa. Bien, dije. Asegúrate de enfatizar que Torres Enterprises permanece operacional y financieramente estable gracias a nuestras capacidades globales. No queremos que los clientes o socios duden de nuestra resiliencia. Mientras Laura se iba a coordinar con nuestro equipo de comunicaciones, Carmen se quedó atrás, su expresión pensativa. Señorita Torres, ¿puedo hablar libremente? Por favor, Carmen. Valoro tu perspectiva. Ella dudó, luego dijo, he observado a la familia Whitmore desde la distancia durante años, primero bajo la dirección de su abuela y ahora con usted. Son formidables, pero su fuerza proviene de operar dentro de un sistema que controlan. Al llevar esta pelea a un escenario global, los estás forzando a competir en un terreno donde sus conexiones locales son menos relevantes. Sonreí, agradecida por su perspicacia. Ese fue exactamente el cálculo de mi abuela, ¿no es así? Construyó Torres Enterprises para ser resistente a las dinámicas de poder locales, sabiendo que el control de cualquier familia, sin importar cuán influyente sea, tiene límites. Carmen asintió. Isabel siempre decía que el verdadero poder no está en dominar un solo lugar, sino en construir una red que pueda adaptarse y prosperar en cualquier lugar. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. El Philadelphia Business Chronicle había publicado su artículo, titulado Disputa familiar amenaza el futuro de Torres Enterprises. El artículo, claramente influenciado por las conexiones de los Whitmore, pintaba un retrato de mí como una heredera emocionalmente inestable poniendo en riesgo una empresa venerable por rencillas personales. Citaba fuentes anónimas cercanas a la familia Whitmore y mencionaba prominentemente la decisión del juez Peterson, omitiendo convenientemente el alcance global de las operaciones de Torres o la evidencia de fraude. Esto es solo el comienzo, murmuré, pasando el artículo a Carmen. Intentarán moldear la percepción pública para reforzar su caso legal. Entonces contrarrestaremos con hechos, dijo Carmen con firmeza. La evidencia que estamos liberando a los medios internacionales es irrefutable. Y nuestro equipo de comunicaciones ya está contactando a los principales clientes para tranquilizarlos directamente. El resto del día fue un torbellino de actividad. Las publicaciones internacionales recogieron la historia, enfocándose no en el drama personal que los Whitmore habían intentado amplificar, sino en las implicaciones más amplias de la gobernanza corporativa. Nikkei Asia publicó un análisis detallado de cómo las acciones de Whitmore reflejaban tácticas clásicas de adquisición hostil, mientras que el Financial Times elogió la resiliencia de Torres Enterprises debido a su estructura global descentralizada. Para la noche, habíamos recibido confirmaciones de 37 de nuestros 50 principales clientes,
todos expresando su apoyo continuo y confianza en mi liderazgo. Varios incluso ofrecieron declaraciones públicas respaldando a Torres Enterprises, un movimiento que fortaleció aún más nuestra posición. Sin embargo, los Whitmore no permanecieron inactivos. A última hora de la noche, Laura me informó de un nuevo desarrollo. Habían presentado una segunda moción legal, esta vez solicitando una auditoría completa de las finanzas de Torres Enterprises, alegando posible malversación bajo mi liderazgo. Era una táctica desesperada, probablemente destinada a retrasar nuestras operaciones y drenar nuestros recursos legales. Están lanzando todo lo que tienen, observó Laura, sus ojos cansados pero determinados. Pero cada movimiento que hacen los expone más. La evidencia de su fraude es demasiado abrumadora para que estas distracciones tengan éxito a largo plazo. Asentí, sintiendo el peso de la batalla pero también una creciente confianza. Mi abuela siempre dijo que las tormentas revelan la fuerza de lo que has construido. Los Whitmore están probando la nuestra, pero no anticiparon lo resistente que Isabel diseñó esta empresa para ser. Mientras Laura se iba a preparar nuestra respuesta legal, me dirigí a la terraza del jardín, buscando un momento de calma en medio de la tormenta. La ciudad brillaba bajo mí, sus luces un recordatorio de los límites invisibles que una vez habían definido mi mundo. Durante 3 años, había navegado por los círculos sociales y profesionales de Filadelfia como una forastera que se esforzaba por encajar, ajustando gradualmente mi identidad para alinearme con las expectativas de los Whitmore. Pero mi abuela había construido algo mucho más grande, una empresa que trascendía las fronteras locales, una red de relaciones basadas en la confianza mutua, un legado de resiliencia que podía resistir incluso los ataques más sofisticados. Las esmeraldas en mi garganta y muñeca parecían pulsar con su presencia. Un recordatorio de que su fuerza vivía en mí, no solo como herencia, sino como una elección activa para reclamar mi poder. Al día siguiente, la batalla legal se intensificó. La moción de auditoría de los Whitmore fue otorgada provisionalmente, pero logramos limitar su alcance a las operaciones basadas en Estados Unidos, preservando nuestra libertad operativa internacional. Mientras tanto, nuestro equipo de comunicaciones continuó contrarrestando la narrativa de los Whitmore, liberando evidencia adicional a medios globales y organizando una serie de entrevistas con líderes de la industria que elogiaron el historial de Torres Enterprises. En el frente personal, Daniel envió un correo electrónico, el primero desde nuestra llamada telefónica. Era breve, desprovisto de su habitual suavidad. Sofía, todavía podemos resolver esto como familia. Pero si insistes en esta guerra, te destruirás a ti misma junto con todo lo que tu abuela construyó. Por favor, recapacita. Lo leí varias veces, buscando algún indicio de la conexión genuina que una vez creí que compartíamos. Pero las palabras eran huecas, un eco de las mismas tácticas que había usado para mantenerme complaciente, una mezcla de súplica, amenaza y la implicación de que mi resistencia era inherentemente autodestructiva. En lugar de responder, reenvié el correo a Laura para incluirlo en nuestro expediente legal. Cada comunicación de los Whitmore reforzaba la evidencia de su intención, y no tenía intención de involucrarme en una negociación personal cuando sus acciones habían sido tan claramente calculadas. Para el final de la semana, la marea comenzó a cambiar perceptiblemente. La audiencia completa sobre la injunction de los Whitmore fue trasladada a la Corte Federal, un desarrollo significativo dado que el juez asignado no tenía conexiones conocidas con la familia. Nuestra evidencia, ahora ampliamente reportada en la prensa internacional, había generado un escrutinio significativo sobre las tácticas comerciales de los Whitmore, lo que llevó a varias firmas locales a distanciarse públicamente. Más importante aún, nuestro equipo internacional había asegurado nuevos contratos con clientes en Asia y Europa, compensando con creces las suspensiones temporales de los clientes locales influenciados por los Whitmore. La estructura global de Torres Enterprises, diseñada por mi abuela para resistir tormentas, estaba demostrando su valía. Mientras me preparaba para la audiencia en la Corte Federal, pasé una noche revisando los diarios personales de mi abuela, que había encontrado en sus archivos seguros. Una entrada, escrita un año antes de su muerte, capturó mi atención. Sofía, mi querida, el mundo te dirá que el poder está en el dinero, las conexiones o el estatus. Pero el verdadero poder está en conocer tus propios límites, los que aceptas y los que rechazas. Construí Torres Enterprises no solo para comerciar bienes, sino para demostrar que una mujer puede establecer sus propios términos en un mundo que constantemente intenta redefinirlos por ella.
Nunca dejes que nadie, ni siquiera aquellos que amas, redibuje tus límites sin tu consentimiento. Cerré el diario, sintiendo su presencia más fuerte que nunca. Las esmeraldas, el collar y el brazalete, eran más que joyas, eran un pacto físico con su legado, un recordatorio de que los límites que importaban no eran los impuestos por otros, sino los que yo elegía defender. La audiencia en la Corte Federal marcó un punto de inflexión. Nuestra presentación de evidencia fue exhaustiva, incluyendo no solo los documentos fraudulentos y las grabaciones, sino también un análisis forense completo que rastreaba las transferencias financieras a entidades controladas por Whitmore. Los abogados de los Whitmore, claramente no preparados para la profundidad de nuestra documentación, tropezaron en sus contraargumentos, confiando en gran medida en ataques personales que el juez descartó rápidamente como irrelevantes. Al final del segundo día, el juez levantó la injunción, citando evidencia clara de mala conducta por parte de los Whitmore y afirmando mi autoridad como accionista mayoritaria para liderar Torres Enterprises. Además, ordenó una investigación formal sobre las acusaciones de fraude, refiriéndolas a las autoridades reguladoras correspondientes. Cuando salí del tribunal, los medios internacionales estaban esperando, sus cámaras capturando el momento en que me detuve para ajustar el collar de esmeraldas, un gesto deliberado que sabía que se volvería icónico. La narrativa ya no se trataba de una disputa familiar, sino de un CEO recuperando el control de su empresa contra un intento de toma hostil, un estudio de caso en resiliencia corporativa y liderazgo ético. Daniel no asistió a la audiencia, pero Charles estaba presente, su rostro una máscara de furia contenida mientras conferenciaba con sus abogados. Eleanor, notablemente ausente, envió una nota a través de un mensajero esa noche. Has ganado esta batalla, Sofía. Pero las guerras se libran en muchos frentes. Elige sabiamente tus próximos pasos. La nota, destinada a intimidar, solo reforzó mi resolución. Los Whitmore podrían continuar su campaña, pero habían subestimado tanto la fuerza de la empresa de mi abuela como mi propia capacidad para evolucionar más allá de la esposa complaciente que habían intentado moldear. En las semanas que siguieron, implementé una reestructuración integral de Torres Enterprises, fortaleciendo las salvaguardas de gobernanza y diversificando aún más nuestras operaciones globales. Contraté a un nuevo equipo de asesores, seleccionados por su experiencia y compromiso con los valores de mi abuela, no por su lealtad a cualquier familia. En el frente personal, inicié los procedimientos de divorcio, un proceso que fue doloroso pero necesario. Daniel intentó varias veces reconciliarse, alternando entre súplicas y amenazas. Pero cada interacción solo aclaraba más que nuestro matrimonio había sido un vehículo para los objetivos de su familia, no una verdadera asociación. Mientras me instalaba en mi nuevo apartamento, un loft minimalista con vistas al río Delaware, colgué el lema enmarcado de mi abuela en la pared de mi oficina en casa: el comercio no se trata solo de bienes, se trata de construir puentes entre mundos. Sus palabras me guiaron mientras reconstruía mi vida. No como una esposa Whitmore, ni siquiera solo como la heredera de Isabel Torres, sino como Sofía Torres, una mujer que había aprendido a reconocer y rechazar los límites invisibles que otros intentarían imponer. Las esmeraldas, ahora acompañadas por el brazalete que mi abuela había encargado, permanecieron como mis compañeras constantes, no solo como joyas, sino como talismanes de un poder reclamado, de límites establecidos, de una identidad recuperada. Cada día, mientras lideraba Torres Enterprises hacia un futuro que honraba el legado de mi abuela, sentía su presencia en las decisiones que tomaba, los puentes que construía, y la fuerza que encontraba dentro de mí misma para mantenerme firme, sin importar la tormenta. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete para más contenido que explora el poder de la resiliencia y la recuperación. Y dinos en los comentarios, ¿qué límites invisibles has encontrado en tu propia vida, y cómo los superaste? Nos encantaría escuchar tu historia.